Dios me los bendiga, hermanos. En esta mañana es un placer para mí compartir el repaso de la lección de esta semana. Y vamos a hablar, estuvimos estudiando cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Mientras estudiaba yo me preguntaba, ¿cómo considero yo la Biblia? Muchos la consideran un libro más de la biblioteca, un libro para estar en la casa, que se lleva a la iglesia, que se lee de cuando en cuando se nos pide. Mientras que yo considero la Biblia como la palabra de Dios, algo de lo que no podemos dejar de lado. Cada día debemos de nutrirnos de ella, porque es la única manera que podemos enfrentar al enemigo. Cuando Jesús, después de bautizado, fue guiado por el Espíritu Santo, llevado al desierto, él iba a consagrarse porque iba a iniciar su ministerio. Este ministerio involucraba predicar el mensaje escrito, predicar la palabra, el año agradable, las buenas nuevas, el evangelio, la salvación. Mientras él se proponía consagrarse a Dios, en el momento cuando más necesidad tuvo, me refiero del alimento, dice la Sagrada Escritura que vino Satanás. Se presenta Satanás como un ángel de luz, queriendo engañar a Jesús. Y le hizo tres propuestas. La primera fue el alimento. Ahí tienes el poder para convertir esas piedras en pan. No tienes por qué aguantar un hambre. Si eres un hijo de Dios, ¿por qué vas a estar aguantando hambre? Conviértelas en pan y come. Esa primera respuesta, la que más me encanta a mí, porque Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros contestar con un escrito está ante las tentaciones del enemigo? ¿Cómo sabremos cómo adorar a Dios si nosotros no hemos estudiado la Biblia? Dice que Jesús contestó, escrito está. La palabra de Dios debe estar en nuestra mente y debemos llevarla en nuestro corazón. No importa dónde vayamos, nosotros tenemos que estar preparados. La palabra de Dios es la espada que nosotros necesitamos cargar en la mente, también en nuestro bolsón donde vayamos. Porque con esa espada es con la que vencemos nosotros al enemigo. ¿Cómo podemos aprender a depender de ella cada día? Bueno, leyéndola, estudiándola, no dejarla de lado. Nosotros tenemos que considerar la Sagrada Escritura como lo hizo Jesús, como un alimento. El alimento es una necesidad que tiene que ser saciada. No podemos tener fuerzas, ni ánimos, ni ganas de seguir adelante si no hemos comido. Así es cuando nosotros no nutrimos de la palabra de Dios. Entonces no tenemos fuerzas, no tenemos ánimos, no podremos vencer al enemigo. Debemos empaparnos de ella para poder contestarle a cualquiera con un escrito está. No siendo sabios en nuestra propia opinión, sino declarando lo que Dios nos dice a través de su palabra. Cuando Jesús vino a este mundo, Él no vino a cambiar el Evangelio. Muchos piensan que Jesús vino a darle, a deshacer lo viejo y a dar algo nuevo, algo diferente. Pero no. Dice la Sagrada Escritura que Jesús vino a magnificar su palabra, a engrandecer su ley. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, dice el versículo 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya
cumplido. ¿Qué está enseñando Jesús con estos versículos? ¿Qué nos está diciendo Jesús a nosotros en esta mañana? Mi respuesta fue la siguiente: que no debemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Más bien debemos estudiarla, conocerla y ponerla en práctica. Eso fue lo que hizo Jesús. Él no vino a dar mandamientos nuevos. Cuando Él dijo que daba un mandamiento nuevo, se refería a que era nuevo para las personas que estaban viviendo en esos tiempos, pues no habían entendido el mensaje de la palabra. Vivían la ley a su manera. El mandamiento nuevo es el amor. Y la ley tiene que ver con el amor. El resumen de la ley completamente es el amor. Por eso son dos tablas. Una habla del amor a Dios y otra del amor al prójimo. Pero Él no estaba diciendo, olvídense de los 10 mandamientos, les voy a dar uno nuevo, uno diferente, o voy a cambiar la ley por el amor. No, Él estaba dando la manera correcta de cómo se debía de guardar la ley. Jesús vino a enseñar la manera correcta de vivir esta ley que nosotros hoy conocemos. También estuvimos estudiando en esta semana Jesús y toda la Escritura. Jesús está en toda la Escritura. La Biblia sin Jesús no es Biblia. Y Jesús sin la palabra no es Jesús. Por lo tanto, debemos entender que Jesús y la Biblia es un complemento. Muchos no entendieron la primera venida de Jesús. Pensaron que ese carpintero no podía ser el Mesías, el libertador de Israel. Mas gloria a Dios damos, porque Dios siempre revela estas cosas a sus siervos, a los que tienen deseo de conocer y entender. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Le estaba diciendo, tú eres el Mesías. Al reconocerlo de esa manera, Jesús le dijo, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Dando a entender de que Pedro había reconocido, que ese Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, era el Mesías del que la Biblia hablaba. Después de la resurrección, cuando todos estaban tristes, se sentían chasqueados, porque no aceptaban la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús. Para que ellos pudiesen entender, Jesús se les aparece a estos dos muchachos, camino a Emaús. Ahí estaba. Dice que mientras estos caminaban, Cleofas y otro compañero de él, hacia Emaús, Jesús se les aparece en el camino. Y Jesús les cuestiona y les pregunta, ¿de qué hablan? Entonces ellos le comienzan a decir acerca de Jesús. Era nuestra esperanza y ahora ya murió y es el tercer día, aunque algunos dicen que lo han visto. Entonces Jesús les reclama y les dice, oh tardos para oír y entender. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Somos tardos para oír y también para entender. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Y mucho más, nos cuesta vivir la voluntad de Dios. Ahí tenemos ahora Jesús. Comienza a instruirlos y a hablarles acerca del Mesías, acerca de Él mismo. Ellos no podían reconocerlo en ese momento, pero Jesús les habló acerca de Él. Y les habló todo lo que de Él decían las Escrituras, desde Moisés, pasando por todos los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús y la Biblia son un complemento. Dice el himno 201, la Biblia nos habla de Cristo.
Mientras Jesús les abría la escritura, también les abría el entendimiento. Ellos reconocieron que ese Mesías con el que habían vivido, ese era el Jesús del que hablaba la Biblia. Jesús consideraba la Biblia como la palabra de Dios, no de otra manera. Vemos una lección de la que estudiamos que dice Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Jesús le dio a conocer a sus discípulos de que el autor de la Biblia es Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que la Biblia dice es verdad, nada es cuento y nada es de ignorarse. Algunas personas piensan que quizás la historia de Jonás, por ejemplo, no es real. Algunos no entienden la historia de Adán y Eva. Algunos no creen en el diluvio. Voy más allá, algunos no creen en que el mar rojo se abrió. Pero Jesús le dio a entender, nos da a entender en su palabra, de que la Biblia es la palabra de Dios y que es la verdad. Por eso dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, las historias en la Biblia y los personajes de la Biblia son reales. Porque la Biblia no habla, no son fábulas. La Biblia nos habla la verdad. Jesús consideraba la Sagrada Escritura como la verdad. ¿Cómo la consideramos nosotros? ¿Cómo la considero yo? No debemos dudar del mensaje de la palabra de Dios. Y mucho más cuando vemos sus promesas. Debemos de creer en esas promesas. Y cuando leemos la Biblia, debemos entender que Dios nos está hablando. Por lo tanto, debemos ser reverentes ante el mensaje de la palabra de Dios. Debemos de estar atentos a la palabra de Dios y dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios. Es cierto que en la Biblia vemos muchos pasajes que a nosotros nos parecen como increíbles, o a mucha gente, ¿cómo pudo haber sido eso? Yo no entiendo cómo habrá sido. Es posible que no lo entendamos, pero lo que dice la Biblia es la verdad, para que nosotros podamos comprender que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y si Él pudo hacer muchas cosas, como por ejemplo, hacer que aquel gran pez se tragara a Jonás y luego vomitarlo, podemos creer que Dios puede hacer grandes cosas y grandes maravillas en nuestra vida y puede obrar de muchas maneras, de maneras increíbles, con el fin de que nosotros recapacitemos y estemos dispuestos a hacer su voluntad. Ahora la gran pregunta es, ya vimos cómo Jesús consideraba la Escritura, como la palabra de verdad, como la palabra de Dios, como el pan que alimenta el alma. ¿Y cómo la consideraban sus apóstoles? ¿Cómo la consideran los apóstoles? Los enviados de Jesús, sus discípulos, los que predicaron. ¿Y cómo la consideramos nosotros? Pues la Biblia dice que los apóstoles, la lección dice que los apóstoles aceptaron la Escritura de la misma manera que la aceptaba Jesús. Ellos consideraban la Biblia del mismo modo que Jesús. La consideraron siempre la palabra de Dios. Hay muchos versículos que estuvimos viendo en esta semana. Y ellos, cuando predicaban los apóstoles, siempre hacían referencia al Antiguo Testamento, pues esa era la Biblia en esos tiempos. Eso era toda la Biblia que ellos tenían. Y siempre hacían referencia a pasajes del Antiguo Testamento, no diciendo, dijo David, sino dijo Dios a través del profeta David o del rey David. ¿Sí? Ellos consideraron la Biblia como el Evangelio que tenía que ser predicado, el Evangelio que tenía que ser entendido. El Evangelio que hablaba de Jesús era el Antiguo Testamento. Consideraron toda la Biblia como la palabra de Dios.
Ahí tenemos pasajes maravillosos que siempre fueron proclamados por ellos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro predicó, dice que cuando le habló a la multitud le dijo: a ese Jesús, el que ustedes mataron, es el del que habla la Biblia. Hay otras citas, por ejemplo, Esteban, cuando le predicó al Sanedrín, les habló desde Moisés, pasando por todos los profetas, lo que de él decían las Escrituras, dándoles a entender que el mensaje de la Biblia, el mensaje de Cristo, era el mensaje de Dios. Ellos consideraron la Biblia como la palabra de Dios. Debemos creer que el cielo y la tierra se pueden acabar, pero la palabra de Dios no se acabará. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo considera usted la palabra de Dios, la Biblia? ¿Como la palabra de Dios? ¿Como un libro que se abre de vez en cuando? ¿Como el alimento espiritual del alma? Yo considero la Biblia como el arma que yo necesito para vencer todas las acechanzas del enemigo. Este es un pequeño resumen de la lección de esta semana. Espero les haya sido de provecho. Que Dios les bendiga.